quería iniciar preguntándote sobre el viaje que tuviste a Buenos Aires, este último, y en Santa Fe. ¿Qué estuviste haciendo por allá? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estuve presentando un concierto que se llama Fragments, primero por la invitación de Jorge Aro, que es el curador junto con Leandro Frías de un ciclo que se llama Escuchar, que está cumpliendo 20 años, Escuchar Sonidos Visuales en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Gracias a esta invitación, la información rodó, digámoslo, en el círculo de la música experimental, por decirlo de una manera, y por eso me invitaron a Santa Fe a hacer el mismo concierto a la Universidad del Litoral y hacer una masterclass también. Eso fue el jueves pasado. El viernes estuve en el Centro Cultural Mercedes Sosa presentando la música. Es un título antagónico, pero es la misma temática, Mono, que es la música para una obra de danza del mismo nombre que hicimos con Thomas Howard en el 2013. Es una coproducción del IRCAM, el Centro Pompidou, la compañía So Thomas Howard, Pro Helvetia. Es una producción bastante grande donde hay bailarines de todo el mundo, incluso hay un ecuatoriano. Son 8 bailarines, una violista en escena, y la música esta es para, sobre todo electroacústica, con algo de viola en 5.1 espacializada. Fragments lo que trata de, trato de hacer en este concierto es reflexionar sobre algo que trabajo desde hace mucho tiempo, desde que empecé a componer, de hecho, que es sobre la heterogeneidad como característica, en este caso más en la ciudad, en una aglomeración, digamos, pero más en general, podría decir en el mundo contemporáneo, qué significa el ser heterogéneo, ¿no? Desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista en este caso sonoro, o incluso más allá sensitivo, etcétera, que como digo es algo que desde que empecé a componer me parece una de mis búsquedas fundamentales como colombiano, que es de donde vengo. Pienso que una de las características, digamos, de las riquezas, mejor, pero también de las debilidades o de las dificultades que tenemos es esa heterogeneidad. ¿Y cómo reconoces el concepto de heterogeneidad dentro de la ciudad, dentro de la república y con todos los factores que enmarca? Porque sí tenemos muchas individualidades en Latinoamérica, digamos, cómo reflejar tantas individualidades y a la vez reflejar un colectivo que englobe todo. Claro. Es un trabajo ambicioso. Sí, realmente sí. O sea, para ir más al fondo de la cuestión, para mí, esto lo repito, mis estudiantes siempre reconocerán esta afirmación. Para mí una de las clases más importantes que tuve de composición fue una masterclass con Ton Tai Tiet, un compositor vietnamita famoso por la música de una peli bastante conocida, se llama El olor de la papaya verde. Y él decía, antes de componer hay que confesarse con uno mismo. Entonces, yo estudiaba composición en el Conservatorio de Lyon en esa época, y como que me di a la tarea de realmente decir qué es lo que soy, qué es lo que yo soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me identifica. Y empecé a hacer una lista aparentemente arbitraria de libros, de pintores, de películas, y me di cuenta que todos estos autores trabajaban, era eso, un material heterogéneo. Entonces, por decirlo de una manera un poco rápida, ¿no? Porque eso tomó bastante tiempo, llegué a 2 técnicas que son lo que llamo una polifonía vertical y una polifonía horizontal, y que curiosamente tienen que ver con las músicas tradicionales. Las músicas tradicionales, entre paréntesis, yo hice un trabajo de etnomusicológico sobre las músicas tradicionales del Pacífico Sur colombiano, más específicamente sobre la marimba en Guapi, que es un municipio del Cauca, y en general sobre las músicas, digamos, de afro,
del Pacífico colombiano, que tienen las mismas características que las músicas afro del norte del Pacífico ecuatoriano. Y estas músicas se caracterizan por la superposición de capas rítmicas, es decir, lo que se pueden llamar polirritmias e incluso polimetrías. Entonces, esa es una de las, conceptualmente es una de las cosas que he desarrollado gracias a la informática musical y también a estudios musicológicos, principalmente a un libro que ha influenciado, pienso, muchísimos compositores en la segunda mitad del siglo XX, que se llama Polifonías y Polirritmias del África Central, que trata sobre, es un análisis bastante profundo sobre las músicas de los pigmeos. Yeah. Y obviamente estas características, digamos, musicales de manera global, bueno, ciertas de estas características están presentes en nuestras músicas, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es, para tratar de responder más concretamente a la pregunta, desde en un primer caso, formalizar estos estudios musicológicos sobre las músicas afro a través de la informática. Entonces, hablemos de la computadora como medio. Cuando el compositor, sobre todo, me imagino que en Latinoamérica, porque de pronto aquí tenemos como ciertas barreras que se están quebrando a partir de la informática, porque hay una tradición de música europea allá, de músicos que leen a primera vista, claro, etcétera, que de pronto aquí, por cómo funciona el pensamiento, de pronto no es igual. Y cuando el compositor latinoamericano se encuentra con la máquina desde principios del siglo XX, desde el Instituto Di Tella y la segunda camada de los cursos de composición, de pronto como que cambia el paradigma. Entonces el compositor latinoamericano se da cuenta que puede extenderse a través de la computadora. ¿Cuáles son, digamos, los principales beneficios que encuentras y también las antagonías? Porque me imagino que hay una negociación también entre expresión y funcionalidad. Claro. Bueno, mi trabajo con la computadora, inicialmente, o sea, yo llegué de manera accidental casi, porque quería estudiar composición desde hace mucho tiempo cuando estaba en Europa, y a raíz de lo que te decía de esta masterclass, empecé a trabajar toda esta cosa de los ritmos, pero de manera artesanal, es decir, a la mano. Entonces, calcular procesos rítmicos, que ojo, cuando digo calcular suena un poco frío, pero la música es matemáticas, en la base, a pesar de que ya hay, digamos, ciertos procesos que no se formalizan de una manera tan obvia, son en sí números, son matemáticas. Entonces, cuando digo calcular procesos rítmicos, puede sonar frío, pero es algo netamente musical. ¿Cómo transformo un ritmo en otro, por ejemplo, ¿no? Eso tengo que calcularlo, voy de aquí a acá en tanto tiempo, en tantos pasos, etcétera, con una curva así. Entonces, hacerlo eso a la mano me tomaba meses y meses, y de pronto el resultado final no era el esperado. Afortunadamente, después de estudiar en Lyon, tuve la oportunidad de estudiar en París con Philippe Leroux, que es profesor ahorita en McGill, y él bastante rápidamente se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo y me dijo: deberías conocer este programa, Open Music, y simplemente me lo soltó. No vi ninguna clase ni nada, y empecé a ver un poco, y claro, me di cuenta que todo el trabajo que yo hacía en 6 meses, yo hacía un pequeño programa, lo podía después evaluar en 1 minuto, si no escucharlo, eso no es lo que yo quiero, otra vez. Entonces ahí me di cuenta que yo podía calcular estos ritmos de manera súper precisa, y como esculpir algo, como hacer escultura sonora. No me suena algo, cambio aquí, hasta que lo escucho y realmente eso es lo que yo quiero, y ha funcionado
creo yo, porque con danza o con los conciertos que hago siempre me dicen, se nota ahí un feel en una cosa que curiosamente, como te digo, todo está súper calculado, ¿no? Entonces, de un lado está eso, del otro lado está lo que tú dices, esa pérdida de la relación directa del gesto con la producción del sonido, digámoslo de esta manera. Que es algo que empiezo a trabajar yo un poco más, bastante más tarde, porque en la electroacústica, digamos, cuando haces un concierto de electroacústica tradicional, está la banda, y eso es curioso, ¿no? Porque esas palabras que ya no significan nada, porque banda, hace muchos años ya no se utiliza banda, pero por estas tradiciones de la academia, a veces absurdas, correcto, todavía se dice así, ¿no? Música para guitarra y banda, pero está en la computadora. Cuando es banda sola, es un poco fría el concierto. Puede serlo o no, pero yo pienso que en ciertos momentos el espectador necesita también de algo más, de una presencia humana, y ahí está el juego. Actualmente hay muchos, digamos, niveles, ¿no?, de comunicación con la computadora. Para mí, por ejemplo, algo muy actual y muy extremo es el live coding. Okay. El live coding, que está bastante de moda, digámoslo, pero donde no hay una relación gestual entre lo que estás haciendo, digamos, entre el gesto propiamente dicho y el sonido. Pero aparte de eso, atrás está la computadora, la imagen del código, que tampoco tiene que ver necesariamente desde el punto de vista estético, diría yo, con el sonido, y gestualmente menos aún. Desde ese punto de vista, lo pongo en un extremo, en medio estaría un DJ, por ejemplo, si sabes que está haciendo un filtro, qué sé yo, algo así, pero hay otra cosa que no sabes muy bien cómo lo está elaborando, ¿no? Y es a lo que en lo que estoy trabajando ahora yo, es en realmente que hay una relación profunda entre el gesto y la producción sonora. En ese marco de la gestualidad del sonido, hay una tesis de Jorge Saad-Levi, que estuviste con él en Buenos Aires. Sí, fue el que me invitó, sí. Correcto. Y él habla mucho de cómo juntar o empalmar el gesto y la morfología del sonido de pronto, ¿no? Gestos más grandes tendrán que emanar sonidos más grandes, o un gesto pequeño tendrá que significarse en un sonido un poco más pequeño y tal. ¿Cómo reconcilias tú o cómo relacionas morfología del sonido y gestualidad en tus propias experimentaciones? Ya, como te digo, es algo que trabajo no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces mi aproximación es bastante intuitiva, ¿no? No he formalizado mucho ni teorizado al respecto. Pero con lo que más he trabajado es con danza. Entonces, pienso que si alguien en la historia, ¿no?, de la música ha trabajado con gestualidad, son los bailarines. De hecho, tienen una sensibilidad al sonido y al tiempo, curiosamente, mucho mayor que lo que yo me he dado cuenta de que los músicos te pueden decir al segundo 13 con tal y tal cosa que uno no lo piensa así a veces, ¿no? O hay exactamente tiene una memoria corporal, es el gestual, ligada al sonido súper fuerte. Entonces, lo que he trabajado, voy a referirme sobre todo, no a mis experimentaciones personales, sino con danza, es experimentar con ellos mismos. Es decir, de una manera, como te digo, bastante intuitiva, ¿no? Lo que he hecho es, miremos algo que puede ser de una manera, puede ser muy obvia, que sea un sonido plano, para algo súper lento, algo así, pero a veces no puede funcionar. Entonces
es bastante experimental lo que he hecho. Pero curiosamente, lo que más ha funcionado no ha sido el gesto produce el sonido, ¿no? Sino al revés, con él. Es decir, claro, entonces mostrando sonoridades y eso produce ciertos tipos de gestualidades, que es a lo que voy ahora a trabajar, es cerrar esa bucle. Por ejemplo, experimentaciones, hicimos, por ejemplo, poner objetos sonoros en el cuerpo de los bailarines, y entonces por sí el movimiento de los bailarines producía el sonido, pero a la vez ese sonido les impedía cierto tipo, o más bien el objeto sonoro les impedía cierto tipo de movimiento, por ejemplo. O que ellos improvisaban también con objetos sonoros cualquiera, y después ellos mismos, como eran ellos los que habían producido esos sonidos, improvisaban con ese resultado, y ese era el material para yo componer.